Vamos a ver la pregunta de la semana. La pregunta es, ¿qué es la fe en Jesucristo? ¿Qué es la fe en Jesucristo? Y la respuesta dice, la fe en Jesucristo es reconocer la verdad en todo lo que Dios ha revelado en su palabra, confiando en Él, y también recibirlo y descansar solamente en Él para la salvación que se nos ofrece en el Evangelio. El versículo de la semana está en Gálatas 2:20, dice en la versión TLA, ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Entonces, cuando hablamos de fe, muchas veces describimos la fe como un salto a ciegas, como vernos sin saber, como si la fe fuera colocar nuestra confianza en algo de lo que no sabemos absolutamente nada. Y de hecho, a veces usamos la palabra fe para hablar de creer en cosas que pueden ser completamente irracionales, como, no sé, esa persona tiene fe en los aliens o tiene fe en que va a poder captar un fantasma con su aparato. Y entonces convertimos la fe en un acto sin fundamento lógico y de hecho a veces incluso completamente loco. Otras veces caemos en el extremo opuesto de convertir la fe en un tipo de sentimiento que no tiene nada de conocimiento y decimos, la doctrina no importa, estudiar las cosas, estudiar doctrina y teología solo te infla la cabeza. ¿Sí? O caemos en creer lo que se nos dice sin examinarlo, ¿sí? Sin adentrarnos personalmente a la palabra. Y entonces, en esta pregunta, si te fijaste, hay tres acciones que la fe implica, ¿sí? Reconocer la verdad, confiar en Cristo y descansar en Cristo. ¿Sí? Reconocer la verdad, confiar en Cristo y descansar en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que la fe nos lleva hacia allá? ¿Cómo es que tú y yo podemos encontrar este refrescamiento, que es lo que la palabra descanso quiere decir, o esta confianza? ¿Cómo es que podemos llegar hasta allá? Bueno, vamos a concentrarnos en ver como tres aspectos de lo que la fe implica. ¿Sí? Número uno, la fe significa entender a Cristo. Entender a Cristo. En Mateo 13:23, Jesús acaba de contar la parábola del sembrador y le está explicando, y en el versículo 23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Y entonces lo que está diciendo Jesús aquí es la buena semilla, es aquella que es escuchada y entendida. Sucede lo mismo cuando hablamos de lo que nosotros llamamos la gran comisión, más adelante en Mateo, cuando Jesús les dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, y luego da una instrucción doble, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado y bautizándoles. Cuando empezamos en la parte de enséñale a guardar todo lo que yo he mandado, ¿de qué estamos hablando? De una instrucción que tiene que ver con entendimiento práctico. Es decir, cuando Jesús dice enséñales a guardar, está diciendo enséñales cómo se vive todo esto que yo he dicho. ¿Sí? Y luego los bautizas. Y eso significa hacer discípulos. ¿Sí? Es decir, hacer discípulos no es llevar a las personas simplemente a hacer una oración y listo, sino que hay todo un proceso de enseñar a fin de que ellos entiendan. ¿Sí? A fin de ser recibido, Cristo debe de ser primero entendido. A fin de ser recibido, Cristo debe ser primero entendido. Y esto queda claro cuando Jesús habla en Lucas acerca del hombre y Jesús pregunta, ¿acaso no se sienta primero un hombre y hace cuentas antes de empezar a construir una torre? No sea que a medio camino se quede sin los recursos necesarios. Y luego pregunta, consideren pues el costo. ¿El costo de qué? De seguirme. ¿Sí? Considera lo que implica seguirme. Es decir, primero dale mente a esto, entiende lo que es el llamado y luego camina. ¿Sí? Entonces, es importante que tú y yo entendamos la fe como algo que está lleno del conocimiento. Por eso nuestra respuesta dice reconocer la verdad. Es decir, la verdadera fe busca entendimiento. ¿Sí? La verdadera fe busca crecer en conocer a Cristo y lo que Él ha hecho y lo que Dios ha dicho, y entonces puede responder en una manera de una vida digna. ¿Sí? Entonces lo primero, la fe es entender a Cristo. Segundo, la fe como atesorar y encontrar satisfacción en Cristo. Atesorar y encontrar satisfacción en Cristo.
Te leo el Salmo 73, versículo 26. 73, versículo 26. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y luego el Salmo 142, versículo 5. Dice, a ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Y luego en Lamentaciones 3:24. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Y tenemos tres diferentes situaciones. En el Salmo 73, Asaf está doliéndose acerca de que a los malvados les va bien. Y de hecho está hablando específicamente de economía y prosperidad, porque dice, los malvados están gordos y no se preocupan por nada, y yo aquí estoy sufriendo. Pero Asaf termina diciendo, pero tú eres mi porción. Sí, el salmista, en un tiempo de angustia, en el que no está específicamente viendo la riqueza, sino la situación en la que se encuentra, él dice, tú eres mi refugio, mi porción. Y luego en Lamentaciones nos encontramos con Jeremías, cuando todo el pueblo está en una situación ultra mega precaria a causa de su propio pecado. Y Jeremías dice, el Señor es mi porción, por tanto en Él espero. Y esta idea de porción es, Dios es la herencia que me ha tocado, es lo que yo tengo, es aquello que yo poseo de manera segura. ¿Sí? Y entonces eso es suficiente para mí. Entonces, cuando hablamos de la fe, no estamos hablando simplemente de entender y decir, sí, ¿tú crees que Cristo es Dios? Sí, amén, ya tengo fe. No. La fe implica que Cristo es nuestro mayor tesoro. Si Cristo no es nuestro mayor tesoro y no encontramos en Él esa satisfacción, nuestra fe probablemente, o en el peor de los casos, es falsa, o es una fe muy débil. ¿Sí? Jesús, contando una parábola, la más cortita de todas, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que va al campo y encuentra un tesoro. Y entonces con gozo va y vende todo lo que tiene para venir y comprar este campo. Y nota la palabra, ¿no? Con gozo. O sea, este hombre está dispuesto a despojarse de absolutamente todo lo que tiene de manera alegre para poseer este tesoro, ¿sí? Este tesoro es su tesoro y es donde él encuentra toda satisfacción. Por eso él dice, puedo despojarme de todo lo demás. Si Cristo no es nuestro tesoro, probablemente nuestra fe esté bastante raquítica en el mejor de los casos. Sí. Número 3, la fe como vivir para la gloria de Dios. Romanos 4:20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. El autor de Romanos, Pablo, conecta estas dos cosas, ¿no? O sea, el hecho de que Abraham se fortaleciera en fe implicaba o significaba de manera inmediata que estaba dando gloria a Dios, ¿sí? Es una acción conectada. Entonces, cuando tú y yo hablamos de fe, hacemos eco de las palabras de Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Sí? Una fe que no tiene obras, una fe que no se ve en una vida vivida para la gloria de Dios, es una fe, en las palabras de Santiago, muerta. ¿Sí? Y una fe muerta, ¿qué hace? Nada. ¿Para qué sirve una fe muerta? Para nada. En las palabras de los reformadores, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Siempre lleva con ella obras que glorifican a Dios. Y entonces cuando tú y yo hablamos con los niños, tenemos que explicar estas cosas, porque malamente en nuestra cultura la fe es reducida a algo que sentimos y que en la mayoría de los casos está vacía de un contenido fijo y específico, claro, y que no necesariamente se traduce a una forma específica de vida o a un deseo de mi corazón. ¿Sí? Entonces tenemos que ser claros en esta área con los niños. ¿Sí? De nuevo, la respuesta dice, hay 3 acciones: reconocer la verdad, confiar en Él y descansar solamente en Él. Y esto solo puede hacerse cuando entiendo a Cristo, cuando atesoro a Cristo y cuando vivo para su gloria. ¿Sí? Si no hago esas 3 cosas, no puedo hacer estas 3.
No puedo encontrar un descanso verdadero. No puedo confiar verdaderamente en alguien en quien no conozco de manera real. ¿Sí? Y entonces, fe es mucho más que una cuestión de creer a ciegas. La Biblia no nos invita a creer a ciegas. ¿Sí? La Biblia nos dice, aquí está quién es Dios. ¿Sí? Conócelo a fin de que creas. ¿Sí? Por eso cuando vemos en el Éxodo que el pueblo sale de Egipto, cuando ya por fin se asientan y Dios les dice, oye Israel, el Señor tu Dios es uno, los israelitas ya vieron todo lo que Dios ha hecho. O sea, no les dice primero tienen que creer en mí y luego les muestra, sino que primero les muestra y luego les dice yo soy Dios. ¿Sí? Lo mismo que hace la palabra, nos muestra y nos llama a creer, pero nos muestra. ¿Sí? Podemos ver y entonces creemos.